La mayoría de los que filosofaron por primera vez creyeron que los únicos principios de todas las cosas son de especie material, pues aquello a partir de lo cual existen todas las cosas, y lo primero a partir de lo cual se generan y el término en que se corrompen, permaneciendo la sustancia pero cambiando en los accidentes. Dicen que ese es el elemento y el principio de las cosas que existen. Por esto creen que nada se genera ni se corrompe, pues tal naturaleza se conserva siempre. La filosofía existe desde más de 2000 años. Apareció en Grecia en el siglo VI a.C. Se dice que uno de los siete sabios de la filosofía griega fue Tales de Mileto. Es el primer filósofo y padre de la filosofía por haber sido el primero en dar una explicación racional sobre el origen del universo. Platón y Aristóteles dicen que la filosofía, su punto de partida es el asombro o la admiración, el cual quiere decir que el asombro es la disposición humana por la cual nos paramos, nos detenemos frente a las cosas y nos preguntamos, ¿por qué las cosas son así y no de otro modo? Se denomina Escuela de Mileto o Jónica a la escuela filosófica fundada en el siglo VI a.C., en la colonia griega de Mileto, en la costa egea de Jonia, Asia Menor. Sus miembros fueron Tales, Anaximandro y Anaxímenes, los tres ciudadanos de Mileto. En este mismo siglo, Mileto alcanzó la cima de su desarrollo económico, político e intelectual. Introdujo nuevos puntos de vista contrarios a las opiniones prevalecientes de la época sobre cómo estaba organizado el mundo, mientras que éstas daban a la voluntad de dioses antropomórficos la responsabilidad sobre los fenómenos naturales. Los milesos presentaron una visión de la naturaleza en términos de entidades metodológicamente observables, con lo que puede considerarse a la suya la primera filosofía científica. Como el mismo Platón nos explica en la Carta Séptima, ya desde su juventud se interesó por las cuestiones políticas, pero la política tal como se ejercía en su época le decepcionó profundamente. Si a esto le sumamos la conmoción que le produjo la condena de Sócrates, podemos entender los motivos que alejaron a Platón de la carrera política y lo condujeron al campo de la teoría. Esto no significa que la cuestión política dejara de preocuparle. Por el contrario, la búsqueda de la ciudad-estado, polis, ideal, impulsó desde sus comienzos su reflexión. Y es esta reflexión la que le condujo a su famosa teoría de las ideas. La filosofía para Aristóteles es la ciencia, que explica por qué y las causas últimas de las cosas, teniendo como característica, entre otras, la de ser un tipo de saber que no busca la utilidad, sino el huir de la ignorancia en la que está sumido el hombre ante todo lo que lo rodea. De ahí que la filosofía tuvo su origen en las indagaciones que el hombre hace, fruto de su admiración y contemplación del universo. El ser humano, de ahí que sea una ciencia libre, no sujeta a utilidad ni intereses prácticos, sino el auténtico saber desinteresado. A finales del siglo IV a.C. al siglo III después de Cristo, la preocupación por los temas morales, búsqueda de la manera de ser feliz por formar un ciclo espiritual con la filosofía helenística propiamente dicha. Se incluyen también en el cuadro siguiente los pensadores romanos y el fin de la filosofía griega. Representantes de una escuela filosófica surgida a fines del siglo IV ANE sobre la base de la cultura helenística, al difundirse ideas cosmopolitas e individualistas y al desarrollarse la técnica sustentada en los conocimientos matemáticos. Los pensadores más notables de la escuela estoica de los siglos IV y III fueron Zenón y Crisipo. Los estoicos definían con la siguiente comparación el lugar y el papel de las ciencias por ellos cultivadas. La lógica es la cerca, la física, la tierra fértil, la ética, los frutos que esta tierra da. El epicureísmo tenía una finalidad claramente práctica. Los epicuros entendían la filosofía como una medicina del alma. La filosofía no se estudiaba para adquirir cultura, sino para ser felices. Epicuro tuvo la influencia del hedonismo de Aristipo y del materialismo de Demócrito.
El término griego skepsis, indagación, revisión cuidadosa, duda, podemos entender el escepticismo de dos modos, uno general y uno más estricto o particular. En un sentido general, llamamos escepticismo a toda concepción para la cual no es posible conocer la verdad. En la historia de la filosofía encontramos muchas y variadas formas de escepticismo. Una de ellas es precisamente la que se refiere al término en el sentido estricto o particular. Escepticismo como corriente histórica que surge y se desarrolla durante el helenismo y en los primeros siglos del mundo romano. El pensamiento filosófico de Occidente, desde el siglo I hasta finales de la Edad Media, es desarrollado exclusivamente dentro de la fe cristiana, y de ahí que se considera esta larga época como la época de la filosofía cristiana por excelencia. La patrística. La primera etapa en la filosofía medieval es aquella que corresponde a la articulación definitiva de los dogmas cristianos, su defensa ante otras religiones y la iniciación a la humanidad en la verdad de Cristo, la única posible. Estos primeros hombres fueron llamados padres de la Iglesia y su estudio y difusión se denominó patrística, a manos de autores como Hipólito. La escolástica. La segunda etapa en la filosofía medieval, la escolástica, surgirá a partir del medio XIII. Dicha centuria se convertirá en el de la metafísica, consecuencia del conocimiento de Aristóteles y del neoplatonismo greco-árabe, cuyo objetivo principal es descubrir las causas profundas o esenciales y después practicar a partir de ellas el método científico por excelencia con la reinterpretación de Aristóteles. La filosofía de Descartes. Es bastante obvio que el objetivo fundamental de Descartes fue el logro de la verdad filosófica mediante el uso de la razón. Para Descartes, la filosofía no solo tiene un valor teórico en relación al conocimiento, sino también un valor práctico. Debe servir al hombre para saber conducirse en su vida. La filosofía de Locke se expone en un lenguaje sencillo, alejado de los tecnicismos de la escolástica, aunque no exento de dificultades, dado el distinto significado que atribuye en distintos pasajes a términos y expresiones fundamentales en su pensamiento. La filosofía de Locke es considerada empirista, en el sentido en que Locke afirmaba que la experiencia es la fuente y el límite de nuestros conocimientos. No se trata solo de reconocer el valor de la experiencia en el conocimiento. David Hume puede ser considerado el filósofo escéptico más consistente de la historia de la filosofía y representa la culminación del pensamiento empirista. Lo que Hume pretende es hacer una organización de todas las ciencias existentes, matemáticas, física, lógica, moral, etc., utilizando como cimientos de esta organización una ciencia del hombre, a lo que es lo mismo una ciencia de la naturaleza humana. El pensamiento de Mill se mueve dentro del marco de las ideas fundamentales de Bentham. La utilidad no es uno entre tantos bienes, sino el bien por antonomasia. Se trata del principio utilitarista que, además, no admite prueba de ninguna clase, pues en tanto principio es irreductible, aparte de que constituye el fin último de la acción humana. Mill argumenta que el principio utilitarista no sostiene una moral egoísta, dado que la utilidad, felicidad, placer o minimización del dolor no es medida en función personal nada más, sino en relación con el cuerpo social. El parámetro moral no es la mayor felicidad que el actor pueda conseguir. La medida es más bien la mayor felicidad que pueda provocarse socialmente. La ética kantiana parte del factum de la moralidad o hecho moral, la existencia del deber. Tenemos conciencia de someternos a prescripciones morales. Nos sentimos obligados a hacer ciertas cosas y a evitar otras. Esta conciencia del deber es conciencia de una determinación de la voluntad con carácter universal y necesario. Nietzsche. Es vitalista toda teoría filosófica para que la vida es irreductible a cualquier categoría extraña a ella misma. Esta doctrina tuvo éxito en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Las corrientes vitalistas se diferencian por su concepto de vida. El humanismo, para Maritain, tiende a ser al hombre más verdaderamente humano y a manifestar su grandeza original, haciéndose participar en todo cuando puede enriquecer en la naturaleza y en la historia.
Requiere que el hombre desarrolle las virtualidades en él contenidas, sus fuerzas creadoras y a la vida de la razón.